que nosotros fuimos y echamos gasolina en esa estación. Lo que me pregunto es, ¿por qué esa estación de gasolina vende la gasolina a 1.94? Y quienes surten esas estaciones de gasolina son ustedes, porque tengo varios camiones que le puedo, inclusive he hablado con choferes en la escena. Yo quiero que ustedes me contesten a cuál gasolinera nosotros debemos asistir, porque el pueblo necesita saber si está tan barata 1.94 en el clandestinaje, que quienes me echaron gasolina a mí fueron haitianos. Entonces yo quiero que ustedes le respondan a esta prensa esa pregunta. No para viajeros. Son sus camiones. Mis camiones le venden y ellos... Venden a ellos su gasolina. No solo a ellos, al sector transporte entero de este país. Usted tiene razón, a todos. Detective Ángel transmite desde República Dominicana. El tema, Petromóvil. Esta institución, que tiene aquí la fotografía, que distribuye combustible en República Dominicana y que está en una controversia porque un creador de contenidos, Yester Ventura, que aquí está, ahí lo podemos ver en pantalla, este joven, fue arrestado. Se violó la ley, porque aquí en este país hay un desorden en eso de cumplir lo que se llama ley. Imagínense, ustedes tienen un país que comienza por quien imparte la ley, es quien viola la ley. ¿Por qué? El Tribunal Constitucional reafirmó el año pasado, del presente, que elimina prisión para personas que tengan delitos de casos privados, casos civiles, de difamación. Oiga bien, el Tribunal Constitucional, óigase bien esto, para que ustedes vean el desorden que hay en este país. Si ese tribunal no se respeta, imagínense ustedes dónde estamos. Y ellos se pasan por los forros la decisión de ese tribunal, que se gasta el país miles de millones manteniendo esos pelofutanes ahí, jueces con sueldos altísimos, para que dicten leyes, y entonces la policía y el Ministerio Público hacen lo que le da la gana. Arrestan a este jovencito, violando la ley del país récord en violaciones de leyes. Entonces, jovencito, porque él lo único que él ha dicho es que, señores, chequeen la gasolina porque está dañando vehículos. Chequeen la gasolina que tienen poco octanaje. Él ha dicho, y él se compra unos aparatitos. Ahí están los aparatitos, véanlo ahí. Para medir el octanaje de la gasolina. Eso es legítimo en lo que Yester ha hecho. Es legítimo eso. Él no ha violado la ley en nada. Pero ahí no termina. Él no tiene permiso para hacer eso. Porque aquí hay que tener permiso para investigar a los narcotraficantes, hay que tener permiso para investigar a la gasolinera que venden productos adulterados, hay que tener permiso para eso. Porque la policía no hace eso. Quien está llamado a hacer eso, no hacen eso, no. Si lo hago yo o lo hace Ventura, hay que tener un permiso. Entonces, ¿qué hace él? Él va y trata de sacar el permiso. Pero ahí no termina el cuento mal contado que le estoy contando. El Ministerio de Industria y Comercio le dice al país que hay que hacer una investigación del octanaje de la gasolina. Le dice, oigan, ¿dónde va esta vagabundería? Porque esto es lo que se llama una vagabundería de fuerza mayor. Ese ministerio dice, bueno, hay que invertir casi 600 millones, 594 millones para ser exacto, en una investigación que vamos a gastarnos en personal, en abogados, en técnicos, en aparatos. Nos vamos a gastar más o menos 594 millones de pesos. Dice el ministerio, aquí están,
este abultado paquete de papeles de investigaciones, dice que sí, que hay adulteraciones en el combustible. Hasta ahí Yester Ventura no ha violado la ley, hasta ese momento. Yester coge esos papeles, esos documentos, como lo podía yo coger también. ¿Y qué dicen los documentos? Que sí hay violación de la gasolinera y que sí hay violación de esta gente que venden combustible adulterado y que sí, y que hay estaciones de gasolinera clandestinas. Dice este informe. Oiga bien, ¿de quién? Del Ministerio de Comercio de República Dominicana. Y Yester enarbola eso. Porque la gran prensa, no, la gran prensa no toca eso, ¿no? No, no. La gran prensa esconde esa vagabundería. Porque la gran prensa de este país es cómplice de toda esta cosa. Y nosotros, los comunicadores emergentes, decimos no. Hay que gastar unos pesitos en medidores de gasolina, en esto, y hay que decirle al público que están dañando los autos. Vamos a poner aquí un videito para que usted vea cómo se daña el auto cuando le meten la gasolina esta adulterada. Señores, esto es un ejemplo de lo que hace la gasolina mala. Hombre, explícame lo que pasó. Mira, yo asistí a una bomba de gasolina. Es un tema solo de Petromóvil, hay otras también fuera de la norma. A mí nadie me va a callar con este tema ni me va a intimidar con este tema. Lo que hay es que proceder contra todos los que están violando la norma y rompiéndole motores a usuarios todos los días. Atención Ministerio de Industria y Comercio, atención Procuraduría General de la República, atención Petromóvil. Más de 60 certificados dicen que el combustible de sus estaciones estaba fuera de la norma. Esto es lo que hace el combustible fuera de la norma. Rompe los motores. Ustedes vieron eso, ¿no? Bueno, entonces este joven, hay una fuerte controversia en el país. Porque le han violado todos sus derechos. Y lo meten preso. Piden una fianza de 1 millón, piden, bueno, le piden hasta la sangre, le piden que no puedes vivir cerca de una gasolinera de esta. Entonces él va a dormir en la calle. Porque ¿cuántas gasolineras son? Creo que son 31 gasolineras que tienen en el país. La Petromóvil tiene 31 gasolineras. Ahorita me demandan a mí también, porque yo estoy repitiendo lo que otros dicen. Pero yo lo digo de otra forma, con los mismos argumentos, pero de otra manera, que llegue más al votante, que llegue al pueblo, que llegue a los barrios. Y entonces a mí me escucha la gente porque yo le estoy hablando su lenguaje, sin decir mala palabra, yo le estoy hablando el lenguaje del pueblo. Y las 31 gasolineras que dicen ellos que tienen, más 11 gasolineras que también ellos tienen clandestinas, porque ellos me dijeron ayer en la rueda de prensa que ellos le vendían a toda la gasolinera, a las clandestinas y a las normales. Me lo dijeron a mí. Bueno, está ahí. No soy yo, yo lo voy a poner en un ratito, espérense. Entonces, ahí tiene Yester el problema. Ahora no puede vivir ni en su casa. Tiene que mudarse abajo del puente o a un hotel. ¿Y dónde va a ser que se va a mudar el muchacho? Ricardo Nieves, un periodista muy que es un referente. Ricardo Nieves es una persona que si su esposa lo vota, yo lo mudo para mi casa. Porque aprendería muchísimas cosas de Ricardo Nieves. Pero su esposa no lo va a votar. Porque ella lo ama con locura. Porque el hombre es bueno. Y Ricardo Nieves dice, pero ven acá. ¿Qué es esto? Porque este muchacho trató de explicarle al pueblo dominicano el octanaje de la gasolina. Ahí está preso. ¿Qué es esto? Y yo también, yo no soy como Ricardo, porque Ricardo no me puedo comparar con él. Jeff te ha hecho unas alusiones, algunas
firmas y marcas que venden combustible, donde él ha dicho que encontró, según sus investigaciones, no sé el nivel ni conozco el grado de sus investigaciones técnicas, pero él ha dicho que no cumplen con la ley. A partir de ahí ha sido objeto de amenaza, de acoso y de persecución. Yo le voy a decir una cosa. La gente que esté en eso, dejen esa vaina. Jeff, dame los nombres y dime cuáles son para yo acompañarte, para que me persigan a mí también. Oye, no quiero enfadarme en mi cumpleaños. Bueno, charlatanes, cobarde. A él, llámenlo y demuéstrenle que no es así. Lo tienen sometido a la justicia, una persecución. Me dice que hasta lo han seguido y todo esto. Son cobardes los que hacen eso. Dame los nombres para decirlo uno a uno, para que me persigan a mí. Coño, estoy contigo. Pero yo digo cositas a veces también. Pero a Ricardo no le ponen un grillete ni nada de esa cosa, porque Ricardo es otra cosa, Ricardo Nieves. Es otra mantequilla, otro ungüento. El muchacho se la trae y sabe decir sus cosas. Y también una lumbrera, está bien amueblado. Pero él se queja y yo me quejo. Y esta industria, entonces ellos convocan a la gran prensa a unas ruedas de prensa. Ayer, ¿cómo estábamos ayer? Ayer estábamos a 30, ¿no? Hoy estamos a 31 de marzo del 2026. Y convocan a una rueda de prensa en un hotel de la capital dominicana. Y llega a mí. Lo invitamos a todos los comunicadores y periodistas a una rueda de prensa. Bueno, yo soy comunicador. Y me presento allí. Ay, cuando me vieron a mí. Yo fui la mosca dentro del vaso de leche. ¿Y qué busca este hombre aquí? De una vez se me acercaron. Se me acercaron periodistas de la gran prensa. Oiga, mire, usted no puede atacar la empresa privada porque usted sabe que usted se ha buscado mucho frente, no se busque otro. Y dándome cátedras de lo que yo tenía que hacer allí. Periodista de abolengo. Y yo decía en mis pensamientos, decía, pero ellos me están subestimando a mí, ¿no? ¿Verdad? O sea, vienen a decirme lo que yo tengo que hacer aquí, que no me busco otro frente. Pero es que yo me despierto todos los días a ver cuál es el bandido de este país que yo tengo que atacar. Todos los días me despierto con un bandido en la cabeza. Y estos periodistas de la gran prensa vienen a darme cátedra. Mire, no se busque más frente. Porque Petromóvil es un frente. Bueno, y me dejan en el salón. Porque aquello era para periodistas. Yo no soy de esa clase. Yo soy un inventado, según ellos. ¿Qué yo hago aquí? Así decía el Diario Libre, ahí por ahí hay que lo fui a cubrir también otro evento en la corte, en el caso de Jesse, y se preguntaba el Diario Libre, ¿y qué hace este aquí? ¿Quién es este para que ande aquí buscando noticias? O sea que nada más son ellos que tienen el derecho. La gran prensa, los que esconden, los cómplices de la vagabundería y el desorden que hay en este país, que el pueblo no sabe, es la gran prensa. Bueno, y comienza la rueda de prensa. Y comienzan los directores de Petromóvil, aquí lo tienen, la abogada y este director. Y comienzan a explicar lo grandioso que es aquella empresa. Respetamos, eso es verdad, es grandiosa. Y yo, por hacer mi preguntita, trato de, pero no me dejan. Porque oigan qué disparate de estos organizadores. Ponen una fila de sillas, de asientos. Aquí yo les voy a presentar la fotografía. Para que la gente se siente. Pero entonces, cuando viene la rueda de prensa, acordonan el frente. Y la gran prensa sella. Para que nada más sean ellos que hagan las preguntas. Preguntas seleccionadas. Fulano de tal haga la pregunta. En una lista que tenían allí. Y comienza a hacer preguntitas de cumpleaños. Y yo tratando de
de buscar la posición. Y comienzan esos periodistas a empujarme. ¿Y qué busca usted aquí? No, y no puede pasar. Pero yo soy mañoso en ese aspecto. Cuando me dicen que no, ahí es que yo ataco, ahí es que yo busco, ahí es que yo trato de entrar. Bueno, y me entro por la falda de una vieja por ahí, y cuando salgo de aquel lado, ella dice, Jesús María Santísima, ¿y qué usted busca ahí abajo? Pero ella estaba tratando, era de penetrar. Y paso para aquel lado, y me pongo adelante. Y levanto la mano. Ángel Martínez quiere hacer una pregunta delante de aquel golgorio de periodista de abolengo, todo trajeado y lleno de corbatas. Y entro y me pongo en la esquinita ahí. Y vuelvo y levanto la mano. Que Ángel Martínez quiere hacer una pregunta. No le cupo de otra, porque yo estaba enfrente de toda esa cámara. Y vean lo que pasó. Vean, aquí está el detective Ángel poniendo a Petromóvil en una esquina totalmente sin oxígeno. Aquí está. Y principalmente el señor Yester Ventura en San Francisco de Macorís, que nosotros fuimos y echamos gasolina en esa estación. Lo que me pregunto es, ¿por qué esa estación de gasolina vende la gasolina a 1.94? Y quienes surten esas estaciones de gasolina son ustedes, porque tengo varios camiones que le puedo, inclusive he hablado con choferes en la escena. Yo quiero que ustedes me contesten a cuál gasolinera nosotros debemos asistir, porque el pueblo necesita saber si está tan barata 1.94 en el clandestinaje, que quienes me echaron gasolina a mí fueron haitianos. Entonces yo quiero que ustedes le respondan a esta prensa esa pregunta. Buenísima pregunta, qué bueno que la trae a... Me gusta mucho hablar de este tema porque tengo más de 20 años trabajando en este tema. Fíjense, esas estaciones clandestinas, y lo pongo entre paréntesis o en comillas, clandestinas, no son estaciones clandestinas. Todos aquí saben que el sector de transporte de pasajeros y de cargas de este país hay un subsidio para los transportistas que el gobierno, no nosotros, el gobierno a través del Ministerio de Industria y Comercio, a través del Intrant y a través de la Refinería Dominicana de Petróleo le otorga ese subsidio a los transportistas para que mantengan el precio de los combustibles y el precio del pasaje y del transporte de carga. Eso es aparte del subsidio que el gobierno para mantener el precio del combustible, que eso es semanal, eso es otra cosa. Y eso va directamente a esas empresas que no son estaciones de combustible, son empresas que tienen RNC. Ahora bien, si una empresa de esa, con sus afiliados, llámese de la federación que se llame, y tenga el nombre que tenga como empresa, decide ese combustible vendérselo a otro, yo no manejo ese combustible de esa empresa. Eso es como que yo le entregue a la empresa, voy a poner un nombre, la empresa X, me compra combustible. Si esa empresa quiere venderlo más barato, eso es problema de esa empresa, ¿no? Pero yo no controlo, yo no tengo empleados en esa empresa, yo no controlo el inventario de esa empresa, ni decido a quién le voy a vender el combustible. Quien controla son ellos con sus afiliados, o con sus transportistas, o con sus unidades. Y eso es algo que el gobierno le otorga directamente a esas empresas bajo resoluciones mensuales. No son estaciones clandestinas, como se ha querido llamar, porque todas tienen su RNC, todas pagan sus facturas, pagan sus impuestos, etc. O sea, no sé de dónde sacó ese video de que fue, y de hecho el SECON hace lo mismo que hizo Jefte y va a donde esas empresas a tratar de echar combustible a esas empresas, y si las empresas le echan combustible, lo cierran en punto, como hicieron en el caso de San Francisco de Macorís, que usted bien señala, señor Ángel. Exactamente lo que usted hizo lo hace el SECON, no una vez al mes, lo hace diariamente, todos los días están en eso. Y nosotros estamos de acuerdo en que eso, porque eso debe llegar a las unidades afiliadas de esas empresas, no para terceros. Son sus camiones. Mis camiones les venden y ellos... Venden a ellos su gasolina. No solo a ellos, al sector transporte entero de este país. Usted tiene razón, a todos. Dos preguntas más. Ese es el detective Ángel. Esa es la pregunta que hay que hacerle a estos señores. ¿Cómo es que haitianos
tengan estaciones de gasolina clandestinas y vendan la gasolina a 1.94. ¿Cómo se explica eso? Ah, no, que es el gobierno el culpable de eso, porque el gobierno da subsidio. Eso es el gobierno, no son ellos. Entonces le digo yo, señores, pero son sus camiones que van y le llevan la gasolina a esos haitianos, a esas 11 estaciones de gasolina que hay clandestinas en el país. Son ustedes. Sí, nosotros le vendemos a los dos. Nosotros, Petromóvil, le vendemos a los clandestinos y también le vendemos al gobierno y también le vendemos a la estación de gasolina. ¡Qué vagabundería, señores! Y oigan cómo lo disfrazan ellos. Ahora nosotros le vendemos a todos, a los malos y a los buenos. Ellos lo dijeron, no yo, ellos lo dijeron ahí. Sí, señor Martínez, nosotros le vendemos a todos. O sea, señores, no compren gasolina en las estaciones de gasolina a $3, a 3 pesos y pico. Compren en las estaciones de gasolina fraudulentas que hay, en las estaciones de gasolina clandestinas, que son 11. Y tienen una guagua de la policía cuidando la entrada. La 11 guaguas de policía de nuestra ministra Farideh Raful, cuidando esas estaciones de gasolina clandestinas que pertenecen a haitianos y que venden la gasolina a 1.94. ¿Y cómo la ven entonces? Ah, no, por eso hay que judicializar a Yester Ventura. Hay que meterlo preso. Hay que ponerle fianza. ¿Por qué él dice esa cosa? Y yo hasta dudé de Yester Ventura. Yo hasta dudé de él. Porque era tan espectacular lo que Yester estaba denunciando que yo decía, pero esto no puede ser cierto. Porque aquí es cómplice la policía. Aquí es cómplice el gobierno. Aquí es cómplice el Ministerio Público. Y aquí hay una industria petromóvil que violó la ley. Porque no lo digo yo, ni lo dice Ventura. Es que es el Ministerio de Industria y Comercio que lo dice, que violó la ley. ¿Y qué dice la ley? Que hay que incautar toda esa gasolinera. Eso dice la ley. Vamos, si hubiera ley en este país, si Jenny, Berenice y Camacho se respetaran, hoy en día tuvieran incautada toda esa gasolinera. Pero no, ¿y quién le mete el pico a eso? Ellos tumban el gobierno. Porque ellos son los dueños del país. Estas gasolineras son las dueñas del país. La mafia del combustible de este país es que domina este país. Tienen una oficina en el Palacio Nacional ellos. La industria del combustible son los asesores del gobierno. Oiga a qué nivel está este desastre. Ah, no, pero este jovencito lo dijo. Como yo lo estoy diciendo, ya hay que demandarlo. Pues pónganme en fila a mí, demándenme a mí también. Que una más. ¿Qué me importa a mí una demanda más? Porque estas cosas no se pueden callar. ¿Cómo es que el pueblo, como yo hice la pregunta ahí, va a comprar gasolina 3,5 cuando el mercado negro, cuando las estaciones de los haitianos, manejadas por haitianos, la venden a 1.94? Pues yo ni loco. Yo fui guay, llené mi tanque. Yo fui y llené mi tanque. Eso es increíble. Y comencé a contar gasolinera. Porque, oiga, el rumor público. Usted quiere saber dónde hay una gasolinera clandestina, únicamente diga en la calle. Es más, ya está en el internet, están en Google. Gasolinera clandestina, gasolina 1.94 en República, y lo manda como a 10 sitios. Ay. Eso es increíble. Eso es increíble. Cuando este muchachito denunció una de ellas que está en San Francisco de Macorís, una vez la cerraron.
2 haitianos presos. Y los haitianos, los que cogieron presos de ahí, ¿dónde están? Los 2 haitianos. Ah, no se sabe dónde están. Yo la estoy buscando todavía. Esta policía, esta ministra de la policía, Farideh Raful, yo tengo sinceramente mucha duda de que cuando ella salga del cargo, porque ella va a salir algún día, ella no es Trujillo, ni nieta de Trujillo, ni hija de Trujillo, ni nada. Ella es una ministra más y va a salir de ahí. Y cuando salga de ahí, yo la voy a ver a ella con ese aparataje que ella tiene. De 5 jipetas blindadas, de 200 guardias y permitiendo todas estas vagabunderías que se permiten en este país. No, ella está detrás de la bocina, detrás del sancocho, detrás de que está con la habichuela con dulce. Porque ahora, tenga cuenta con el asunto ese de la Semana Santa. Porque usted puede ser arrestado. Yo no, porque yo soy un preso ambulante. Yo estoy ya en la lista de yo no sé qué. Entonces este jovencito sigue haciendo denuncias aquí. Señores, estoy en San Francisco de Macorís, en un sitio donde se vende combustible de Mire, ahí se vende combustible de Vamos a ver si me vende. ¿Qué es lo que tú dices de lo mío? Échame 4 galones ahí. Échame 3 nada más. Pues es que con el movimiento. Ramón, vamos, dale un chico adelante para que... ¿Cómo está hoy? 194. ¿Te gustó? Sí, nada más. Sí, es que si se llena mucho, entonces déjenme botar allá adentro. ¿Cuánto es? Pero déjame buscar menudo que tengo aquí en la boca. Gracias. O sea, que yo, que soy un civil cualquiera, puedo llegar aquí a una bomba clandestina de combustible y comprar el galón a 194 pesos. Aquí. Atención a la gente de Petromóvil. No es bueno que los camiones de ustedes vengan por aquí. Les voy a enseñar por qué. ¿Por qué? Si estos tigres se dan cuenta en que yo ando aquí, no salgo de aquí. O sea, eso que está ahí, yo acabo de comprar combustible. O sea, no me pueden dar cotorra de que qué sé yo qué. Miren, atención a la gente de Petromóvil. Miren este ángulo. Miren para allá. Ustedes ven esa antena que está allá. La antena. Desde este ángulo hay una foto de un camión de Petromóvil aquí adentro. ¿En qué? Yo no sé. Señores de Petromóvil, no es bueno que los camiones de ustedes estén viniendo por estos sitios. Ahora, a mí lo que hay que explicarme es cómo el galón de combustible aquí cuesta 194 pesos. Eso es lo que a mí hay que explicarme. Lo llevo ahí atrás, o sea, esto no es un invento. Está ahí atrás. ¿Cómo el galón de combustible aquí cuesta 194 pesos? Atención SETCON, atención Ministerio de Industria y Comercio y atención bocina. Ojo, yo no le recomiendo a nadie poner este combustible. Eso no hay ningún control de calidad. Eso es de lo que entra chimbo por ahí, ya ustedes saben. Y a los amigos de Petromóvil, una colaboración. Tengo la información, no sé si será inteligencia artificial. Fotos, videos, día, hora y fecha. Que ustedes lo pudiesen confirmar con los GPS de sus camiones, que supuestamente hay unos camiones de Petromóvil que se estacionan ahí en ese solar, en ese perímetro. Sería de utilidad para que ustedes confirmen, porque no es bueno que sus camiones estén, quizá un chofer se detenga a buscar una llave rueda para aflojar una tuerca, una cosa, alguna goma de respuesta y eso. Quizá el chofer se detuvo ahí coincidentemente, ¿ve? Pero no es bueno que se detengan en lugares como eso, que busque una gomería cercana, por ahí un asunto. Porque se puede malinterpretar. Ustedes saben que yo tengo casi 100 informes certificados del Ministerio de Industria y Comercio que dicen que su combustible estaba fuera de la norma.
Y se puede malinterpretar eso, señores. Un aporte, pues yo no tengo nada contra ustedes. Nosotros, en este caso del jovencito Yester Ventura, le damos todo el apoyo a él. Y estamos con él. Y estamos convencidos que lo que hizo el Ministerio de Industria y Comercio es legítimo, pero no hay consecuencias. Porque tenemos ahí un Ministerio Público que el Chapulín Colorado hacía más trabajo que el Ministerio Público que tenemos ahí. Qué representación tan nefasta de la justicia es este Ministerio Público. Señores, y yo no tengo nada personal contra Camacho ni contra Jenny. Jamás. Son dos muchachos muy bien amueblados, pero enterraron su legado. Con el trabajo que estos dos están haciendo ahí, enterraron su legado. Yo pensaba que Jenny podía ser hasta candidata a un servicio público hasta el primero, hasta presidente. Pensé yo en un momento, porque en verdad que esta jovencita es muy preparada, pero no sé qué le ha pasado a ella. Porque cosas como esta de Petromóvil, en El Salvador tuvieran incautadas todas las gasolineras, todas tuvieran militarizadas. No cuidadas por la policía como están ahora, sino militarizadas del gobierno, porque violaron la ley. Ustedes violaron la ley. Y ustedes están subestimando al pueblo, gasolinera, Petromóvil. Ustedes están subestimando al pueblo. Pero el rumor público se da cuenta de que lo que hizo el Ministerio de Comercio, esos 594 millones y más que nos gastamos nosotros los dominicanos, que pudimos hacer con esos hospitales, que pudimos hacer carreteras que están de guañangá. Lo que hizo ese ministerio es legítimo, es legal. Ellos no han dicho nada que Yester Ventura no haya dicho. El pueblo lo está viendo a ustedes. No importa que ustedes hagan ruedas de prensa con bombos y platillos y que brinden café y bocadillos. Eso no importa. No subestimen al pueblo. El pueblo sabe que ustedes violaron la ley. No lo digo yo. Supuestamente lo dice el Ministerio de Industria y Comercio. No, yo que lo digo, no soy yo. Yo no. La voz mía está transmitiendo lo que estos perversos comunicadores no se atreven a transmitir al pueblo. Yo creo que lo que está haciendo Petromóvil en este país debe tener consecuencias. Lo que está haciendo Jenny Berenice y Camaño ahí, metiendo preso a este jovencito, que yo no sé cómo ellos van a yo no sé cómo los fiscales, estos perversos que están ahí, llenos de Rolex y llenos de jipeta y llenos de opulencia, no sé cómo estos fiscales de ahí, de ese Ministerio Público, van a poder probarle a este jovencito que hizo algo indebido. No sé cómo. Pero como en este país todo es legal para los bandidos, ellos van a hacer algo con él. Lo van a pisotear, lo van a desangrar económicamente. Algo van a hacer con Ventura. Que Dios nos coja confesado en el caso de Petromóvil. Gasolina que tiene que tener 95 octanos, señores, tenían 91. Es decir, te estaban vendiendo regular por premium, correcto. Entonces, en ese momento, oye, ¿cuál fue la fiscalización? Mandarle un acto diciendo que usted está incumpliendo, que cumpla. Oye, esto, ¿sabes qué es lo grave? Que la ley de erradicación de comercio ilícito, ¿tú sabes qué es lo que dice? Que procede el decomiso del combustible adulterado,
el procesamiento penal por comercio ilícito con pena de hasta 5 años, pero ¿qué se le ha mandado? Una carta. Entonces, la última respuesta de la solicitud de información que ha emitido el propio Ministerio de Industria y Comercio ahora, en este 2025, en el mes de septiembre, día 12 o 15 de este mes, que nos ha enviado la información que le hemos requerido, nosotros como abogados entendemos que del análisis de esa información que está ahí, hay suficiente evidencia para que la Procuraduría General de la República abra un mega expediente criminal contra el sector. Porque ¿de qué es que estamos hablando? Que ese estudio, sumado lo que se entregó ahora, 2024 y 2025, más lo de 2022 y 2023, con evidencia científica comprobada por la empresa IBP, a la que se le pagó 594 millones de pesos, o se le están pagando, que se ha vendido de manera sistemática combustible adulterado. En ese sentido, nosotros hacemos un llamado a la Procuradora General de la República, que ella, en este caso, tiene en sus manos y la responsabilidad de abrir una investigación de la respuesta, y ahí para que ella pueda también intervenir, de la respuesta del Ministerio de Industria y Comercio con una documentación de miles de páginas que estamos examinando. ¿Tú sabes qué se comprueba? Un favoritismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a un grupo, por ejemplo, el Ministerio de Estaciones de Combustible, el Ministerio simplemente le mandó una intimación, mira, arréglate. A otros lo cerró. Pero algunos que estaban incumpliendo de 2023, que no permitían la medición, nunca lo cerró. Y en esto, señor, al final, no es mucho palabrerío, al final es que te están estafando con la compra de los combustibles, y ciertamente hay quienes venden su combustible correctamente, pero el hecho concreto es que nadie en este país ha sido procesado de marcas importantes por defraudar al público, cuando la ley de erradicación del comercio ilícito tiene sanciones que van desde 5 hasta 10 años cuando hay reincidencia en la venta adulterada de combustible. Primero era el equipo de Temu de $200 que no servía. Después, el equipo de $13,000, compra, calibración y envío a República Dominicana, no se podía usar porque yo no tenía la certificación. El ministro anuncia que tiene este estudio que pagó 594 millones de pesos de una empresa seria certificada para eso. Lo solicitamos y se nos dijo que no se podía hacer público porque afectaba intereses económicos de terceros. Luego de que un tribunal ordena que esto sea público, nos detenemos frente a una estación de combustible, decimos el resultado del Ministerio de Industria y Comercio y por eso estamos siendo querellados por difamación e injuria. Solicitamos el apoyo de todos ustedes en vista de que esto es una embestida en contra de la libertad de expresión. Esto se va a presentar en Procuraduría General de la República para que se abra una investigación en torno al sector, no solo contra una franquicia, en torno al sector, porque esto no se puede quedar así.